¿Algún cortecito más no tienen? Podríamos poner de vuelta la promo. De la primavera, no, de verano, de verano. Promo de verano. Yo no sé dónde vivo, como no me tomo vacaciones. Soy el único que no se va de vacaciones en este país. Todos los políticos de vacaciones. Den el ejemplo, loco, por favor. Como Bodart. A punta de Bodart a punta de. No gustó mucho. No Lo mataron. Bueno, ¿cómo les va? Fronteras más duras. El debate. Miguel Ángel Pichetto destapó la olla a presión hace unos meses y se armó la polémica. ¿Cómo funciona el control migratorio que hay en la Argentina? ¿Bajaría la cantidad de delitos graves con restricciones más severas? Nosotros tuvimos la clara directiva ser profundamente amigables con todos los que vienen a sumar al esfuerzo nacional y ser estrictos y tajantes con los que vienen a delinquir. Diario Clarín. Quieren restringir el ingreso de inmigrantes que tengan antecedentes penales. El gobierno busca aplicar controles inteligentes e intercambiar más información con otros países. Y me parece que eso es malo, como es malo la posibilidad incluso hoy de que se esté analizando imponer restricciones en las fronteras simplemente porque vienen de afuera. Somos el país de América del Sur que más radicaciones produjimos. Por lo tanto, tenemos la autoridad moral para poder marcar quién sí y quién no en nuestro país, por supuesto, razonadamente, fundadamente y contando con información. Lo que quieren cambiar ahora es que haya más cruce de información con los otros gobiernos. No queremos que en la Argentina haya delincuentes que quieran ingresar a nuestro país y tampoco vamos a permitir que personas que estén delinquiendo en la Argentina permanezcan en el país. Que el delincuente en su país ya es delincuente y curiosamente acá lo dejamos entrar. Hay que tratar de abandonar ese componente que hay hoy tan discriminatorio pensando que vienen a otra cosa que no sea trabajar. Diario Clarín. Miguel Ángel Pichetto. No me importa que me digan xenófobo. No tenemos un adecuado control migratorio. Entra cualquiera con antecedentes penales. No queremos debatir este tema. No lo hagamos. Argentina seguirá yendo definitivamente a la decadencia. Ahora hay bandas paraguayas que están sembrando marihuana. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante, y ajuste delictivo de Perú. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio. Vamos a trabajar fuertemente en un nuevo modelo de frontera que haga que sea más difícil a los delincuentes poder ingresar al país. Nosotros lo que tenemos que tener absolutamente claro es quién entra, para qué entra, por cuánto tiempo, si viene a quedarse. El gobierno viene tirando algunos globos de ensayo, ¿no?, para ver cómo calza el debate en la sociedad, pero sin ideas y sin propuestas. Se terminaron las excusas, tenemos que ponernos a trabajar todos juntos en un nuevo proceso de admisión de extranjeros. Margarita Stolbizer sacó esto. El gobierno dice que controlará inmigrantes de 3 países. Pueden estar tranquilos, coimeros de Odebrecht, de Siemens y contaminadores de minera. Las personas que delinquen en la Argentina, cuando el estadio procesal correspondiente lo permita, nosotros vamos a generar las cancelaciones de las radicaciones y vamos a iniciar los procesos de expulsión. Sirva, buenas noches. A ver, lo escucho. Mira, yo creo que cuando vas a países desarrollados, Estados Unidos, Europa, primero, algunos te piden visa. Segundo, te preguntan qué vas a hacer, cuánto tiempo vas, cuánta plata llevas, cuál es tu alojamiento. Y me parece correcto, digo, porque en la Argentina se ha dado, por los temas cambiarios tan disímiles entre países limítrofes, mucha ida y vuelta, contrabando hormiga, también contrabando de votos, como ha pasado Formosa con gente de Paraguay. Y por supuesto nunca vamos a decir que no son bienvenidos, porque es parte de la Constitución argentina y nosotros, muy remanido, descendemos de los barcos. Este país se hizo con inmigrantes, pero hay una buena inmigración. Vienen, por ejemplo, cantidad de colombianos a estudiar, se los ves en cafeterías, en bares, en Buenos Aires, que cada vez son más y son muy bienvenidos porque son gentiles, son educados. También hay colombianos que no son buenos, como hay argentinos que no son buenos. Igual empezamos a hablar de gente que es delincuente y gente que es ciudadana de bien, ¿no? Mira, acá tenemos justamente una chilena. ¿Cómo te va, Carolina? ¿Todo bien? Hola, todo bien. Bueno, Santi. vos podés circular libremente por el mundo entero como lo has hecho porque sos una ciudadana de bien. Ahora, si hubieses tenido antecedentes en muchos países, seguramente no hubieras podido trabajar ni entrar directamente. Santiago, a mí me parece que ahora hay a nivel global una política de intolerancia frente al inmigrante. Es más, el presidente electo Trump acaba de decir que Merkel cometió un error catastrófico al dejar entrar a los refugiados.
Y entonces me parece que eso está muy mal que se implemente ese sentimiento en el mundo. Ahora, habiéndote dicho eso, yo fui inmigrante en Estados Unidos, que es un país que a mí me abrió las puertas. Ahora, por supuesto, tú tenías que ir, trabajar y trabajar duro y cumplir las leyes. Eso era fundamental, o sea, tú no podías ir como inmigrante y hacer lo que se te antojaba y romper las leyes. No, tú te tenías que someter a las reglas y a las leyes estadounidenses. Ahora, yo vi el otro día acá, a propósito de los manteros, que estaban los senegaleses, que estaban ahí haciendo su manifestación, su protesta, y realmente yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo digo, si el país le está abriendo las puertas, si el país le está dando una oportunidad, que obviamente ellos viven acá mucho mejor de lo que vivían en su país, entonces te tienes que someter, te dicen, mira, te damos este espacio para que puedas trabajar. Entonces, perfecto, nos instalamos en ese espacio. Débora, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Bueno, el foco es lo que vos recién decías. La intención del gobierno es trabajar sobre los delincuentes de origen extranjero, es decir, aquellas personas con antecedentes penales. Hoy en la Argentina, si viene cualquier persona de nacionalidad extranjera que no tenga pedido de captura internacional por parte de Interpol, entra sin que nosotros o las autoridades lo adviertan. Lo que pasa es que el gobierno tiene que ser coherente, porque no nos olvidemos que hace meses nada más el gobierno firmó un convenio que creo que se llama Programa Sirio para albergar a sirios en la Argentina. Entonces, tiene que ser coherente respecto de cuál política migratoria quiere tener. Si es solamente el tema de los extranjeros, acá la discusión es si las leyes vigentes ya no admiten que el gobierno pueda tener mayores controles respecto de aquellas personas que ingresan con antecedentes penales, o si es necesario realmente enviar proyectos al Congreso, o es una utilización política del tema, ¿no es cierto? Hay un caso emblemático, mira, el de Estrada González, un narcotraficante peruano que estuvo en nuestro país. El tiempo promedio para poder expulsar a un delincuente extranjero de la Argentina es de 1 año y medio. Eso hay que acelerarlo. Valdés, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Lo escucho, va? por favor. Yo comparto con Débora Plager más o menos la mirada. Yo creo que este tema es un tema que no es una realidad en la Argentina, es un tema que se ha instalado. Es un tema, Pichetto lo tira al tema por primera vez, fíjense, el día que lo aprueban en la Comisión de Acuerdos a Rivas y a Magdalani. Qué casualidad, se le filtró a Rivas, que tenía cosas para mirar porque estaba denunciado por Roberto Digón, vicepresidente de Boca, no dijo nada, pero ese día dijo, guarda con los sirios. Dijo Pichetto, guarda con los sirios. Y la verdad es que hoy el mundo... Yo me acuerdo de una cosa muy linda que dijo el Papa a los argentinos que habían ido a Armenia, ¿no? Muchos argentinos de origen armenio, cerca de 2.000, 3.000 fueron el día que el Papa fue a Armenia, y les dijo, los sirios de hoy son los armenios de ayer. Y yo creo que eso, el derecho a migrar es un derecho humano básico. ¿Y quién discute eso? El tema son los delincuentes. El tema son los delincuentes, claro. no los migrantes. ¿Cómo? El tema es la delincuencia. Pero perdón, pero ¿qué? A ver, yo te hago esta pregunta. Es tanto que se quiere instalar el tema que fíjate que la semana pasada toda la televisión estuvo con el chico menor de edad peruano, era bingo. Bajamos, instalábamos el tema de la imputabilidad de los menores y encima era peruano el chico, ¿no? Y la verdad es que el chico era inocente, lo habían dejado ir porque nadie lo reconoció. Entonces es muy forzado los temas. Es muy bueno. Usted lo que está queriendo decir es una utilización mediática para... es que no entiendo. Es un tema que querer instalar de una realidad que no existe. ¿Sabe cuántos son la población inmigrante en la Argentina? El 5% de la población total. Exactamente igual que hace 40 años. No es más ni menos. Sí. Casualmente lo que él dice es el 6%, pero ponele, sí, entre el 5 y el 6 no hay diferencia. La cantidad de extranjeros presos, que son inmigrantes, también es el 6%. Pero lo interesante es que el 6%, es decir, que la misma población que hay que nosotros está presa, es decir, la proporción es la misma. Pero además hay que calcular que de ese 5 o 6% hay casi un 2% que son delitos fronterizos, que es gente que no es que viene a inmigrar, pero se lo agarra con contrabando de alguna naturaleza o droga en la frontera y termina de este lado, pero no es una persona que se iba a quedar. Por lo tanto, por ahí el índice de extranjeros que delinquen es menor que el índice de argentinos. Pero el tema es la droga, Gaby. Me parece que un poco que es el narcotráfico. Porque mezclamos los temas acá. Acá estamos hablando de cuestiones de gente que tiene que ver con que sean habitantes del país que sea.
Aquí estamos hablando de cómo, principalmente, cómo se le abierto las puertas a narcotraficantes expulsados de su país que vienen acá. Me parece que el tema es ese, ¿no? Si bien todos somos hijos de inmigrantes, chicos, esa discusión ya está saldada. Claro, no es si hay un señor de nacionalidad peruana que roba una cartera. Hipocresía brutal. Primero que no hay datos en la Argentina de un montón de cosas, entonces decir, che, mirá que los menores solamente el 1% mata, che, mirá que los inmigrantes... Acá tenemos un problema muy importante, ¿por qué? Porque es un país que ha corrido todas las reglas. Y lo hemos visto con los materos. Si yo estoy indocumentado, tengo que sacar documentos. Si yo tengo antecedentes, no tengo que entrar a la Argentina. Entre el 2005 y el 2015, según Migraciones, entraron 2,5 millones de inmigrantes que se quedaron en la Argentina. ¿Tenemos un control estricto de la situación? ¿Cuál es el problema que hoy estemos atentos a los delincuentes? A cada rato vemos un grupo de gente, los copiallaves, los robaautos, ahora los que están sembrando marihuana. ¿Cuál es el problema si se pueden captar de expulsarlo? ¿Cuál es el inconveniente? Da la impresión que son eslogans instalados en la Argentina donde nada se puede correr o nada se puede, hasta que nos toca. El día que un menor nos mata a uno de la familia o el día que un extranjero tiene un episodio con nosotros, ahí tomamos conciencia. Buenas noches. Ahora se habla mucho de una nueva ley migratoria y se desconoce que la actual, en su artículo 29, admite la expulsión de extranjeros o impide que entren al país cuando hayan estado de algún modo mezclados con actividades ilícitas, que además da una cantidad de ejemplos, el caso de tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de mercaderías. El problema es que no se aplica. Entonces, acá vamos al problema de los controles, que es el gran problema de la Argentina. Entonces, ¿para qué hacer todo una enorme historia y discurso estigmatizando a los extranjeros, que estoy de acuerdo con Valdés? Yo creo que sobre los sirios usted hablaba por el tema de la estigmatización de extranjeros, no de si eran o no eran delincuentes. Pero no estigmatiza a nadie porque todos somos de alguna manera u otra descendientes de extranjeros. Nadie habla de eso. Habla de, como decía Carolina, respetar las leyes de un lugar. Nosotros como argentinos, cuando viajamos a cualquier país del mundo, tenemos que respetar sus leyes. Pero la ley ya lo prevé. ¿Y qué ha pasado? El gran problema, me parece que el gran tema que es el narcotráfico, como dice Débora, ¿no? No, pero exactamente, habla de aquellos extranjeros que hayan precisamente realizado actividades de narcotráfico. La ley ya lo prevé. Pero el van a crear una nueva ley, pero no se aplica a la vigente. ¿Para qué vas a hacer otra ley? Exactamente. Carolina, sí, a mí me parece que, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Sapsa, y a mí me parece que faltan los controles. O sea, si la ley está, es demagogia política. Hablar y empezar a discutir algo que ya está legislado. El tema es ejercer los controles, aplicar las leyes y lo que tú dices, nadie está hablando de los inmigrantes que vienen a labrarse un mejor futuro, que la Argentina te lo da, sino que gente que, bueno, que no viene a portarse bien. ¿Sabes cuántas expulsiones son? El gran tema para aclarar, sabemos que la ley existe, está el artículo 29, como bien lo decía el doctor. El tema es que también hay reglamentaciones de vieja data administrativas y del Poder Judicial que hacen que un Marcos tardemos 8 años en poder expulsarlo. Entonces, en el recambio, claro, eso es lo que hay que modificar y para eso hay que hacer una mesa integral porque tienen que acompañar todos. Necesitamos nuevas soluciones donde nos ponemos de acuerdo para no vencer al adversario político, sino a los problemas. Sí. Santiago, la normativa actual, porque hay que preguntarse cómo funciona actualmente. La normativa actual es que un extranjero que llega le dan lo que se llama una ciudadanía o residencia provisoria. Y después tiene que presentar certificado de antecedentes penales de la Argentina y de los 3 últimos años de los países donde haya vivido. Si tiene antecedentes penales, se tiene que ir de la Argentina. Pero no se va. La diferencia... No, sí, se va. Eduardo, se va. Se va. Hubo 30 expulsados. Andá a la dirección de migraciones. Andá a la dirección de migraciones. Andá a la dirección de migraciones y vas a ver que cuando alguien lleva los papeles y no lleva el certificado de antecedentes penales de los países donde estuvo, le retiran automáticamente la residencia provisoria y se tiene que ir del país. Y por último quiero decirte, en todo caso lo que está proponiéndose, que podría ser razonable, es que esto en vez de tomarlo migraciones, lo tomen, en vez de dejarte entrar,
lo hagan en la frontera. Esa es la diferencia. Ahora, me parece que el momento en el que se está instalando es mediático, porque pasó lo mismo con lo de menores, y Garabano salió a decir el tema de la imputabilidad, y vamos a hacer una comisión y lo vamos a discutir en un año. Esto es lo mismo, se necesita un tiempo. En un minuto, sí, que lo quiero presentar a Juan José D'Amico, director del Registro Nacional de las Personas. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Comparto, los conceptos en general son todos muy valiosos. Es un tema específico de migraciones, pero como parte del equipo del Ministerio del Interior hay una decisión por parte del ministro Rogelio Frigerio en cambiar la política migratoria. Y eso tiene que ver con, a veces hoy en el transcurso del día, que este tema va tomando relevancia, he escuchado hablar de mano dura, mano blanda. No se trata ni de una cosa ni de la otra. Por supuesto, es un problema integral, que también roza... No hablemos de sentido común. Acá ni pide ni mano dura, ni mano blanda, ni nada. Digamos, es hacer cumplir la ley. Yo estuve trabajando hace un mes atrás en Colombia y tuve que presentar todos los papeles, tuve que pedir un permiso. Y fui, hice mi trabajo, volví como ciudadano de bien que soy. Y así debe ser todo el mundo. Estamos hablando de cuestiones básicas que se hacen en todo el mundo. Nadie dice... Hablar mal de los inmigrantes y hablar mal de nosotros. Ahora, lo que uno ha visto en los últimos 15, 20 años es el avance exponencial del narcotráfico, y uno dice, bueno, esta gente que se ha instalado acá, que muchos de ellos viven en los countries más caros de la República Argentina, ¿quién los controla? ¿Cómo entraron? ¿Dónde estuvo la política? ¿Dónde estuvieron los controles? Sí, yo, Santiago, te voy a poner un ejemplo. Vos hablás de sentido común. Nosotros estamos, es el tema específico mío, ¿no es cierto? Tanto los documentos de viaje, el pasaporte, como el DNI. Hasta el año pasado nosotros teníamos la posibilidad de pasar la frontera a cualquier país vecino o socios del Mercosur con los documentos confeccionados a mano. Una decisión política, una resolución que nos tocó firmar a nosotros desde nuestro organismo, por supuesto avalada por el ministro Frigerio, restringió la salida del país, la utilización de estos documentos confeccionados a mano. Y yo cito el ejemplo de Pérez Corradi, que tenía 3 documentos libreta verde. Esto tiene que ver con la seguridad ciudadana. Yo menciono nada más que un tema, que ya sé que lo han tratado en varias oportunidades, que tiene que ver con la trata de personas. Es decir, a veces una decisión política como permite, con el sentido común, hoy no podemos estar hablando de un DNI digital que permite hacer la lectura a partir de la aplicación en un teléfono como el programa Tribuna Segura. Nosotros hemos firmado un convenio, por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad. Hace años que nuestro organismo no avanzaba en esa tarea interministerial. Así que es importante la utilización del sentido común para poder avanzar en la línea de trabajo para poder aplicar la ley. Sí, Eduardo. Sí, yo le quería decir a Paulo Vilouta que no es verdad que no hay datos. Después de que tomó estado público las denuncias de Pichetto, hablando de que el hospital Rivadavia estaba lleno de encuestas, de paraguayos, y que solo... Hubo un sitio de una periodista muy seria, Laura Sommer, que se llama chequeado.com, que decidió tomar punto por punto de lo que dijo Pichetto, los presos bolivianos, los paraguayos que estaban en el hospital Rivadavia. ¿Sabes cuántos turnos? Dice, está en internet, lo puedes ver. 3 personas del Paraguay tenían turno durante el año. Bueno, pero eso yo veo al hospital Rivadavia, tomo una agenda y miro. Lo que no puedo saber qué cantidad de chicos menores participan de delitos. No, estamos hablando de los datos. Estamos hablando de los datos. Por último, te quiero decir que un narcotraficante extranjero, lamentablemente, cuando viene a radicarse a los country que vos decís, no viene con el documento original, por más migraciones que sí, viene con toda una estructura donde al tomar el avión para venir acá ya viene todo chanfleado. Eso es lo horrible. Perdón, Eduardo, no es cierto, porque además durante los últimos años donde creció exponencialmente esta cuestión, es una falla de origen de la integración de agencias como la FIP, ¿sí? La UIF, la Unidad de Información Financiera, y evidentemente ha habido una decisión política de dejar que un narco tuviera una flota de 15 vehículos de alta gama. Entonces, eso es una decisión política. Pero vinieron con los documentos cambiados, Natalia, no es que vinieron con los documentos originales. Pero yo igualmente pregunto, ¿por qué ideologizamos el debate? Nadie está diciendo no a los inmigrantes. El programa sirio, que lo creó el gobierno de Cristina Kirchner, fue un gran programa humanitario para acoger a víctimas de la guerra civil en Siria. Mejorémoslo y veamos si hay terrorismo, si hay pasaportes falsos, que detrás de eso se encubre, y veamos si hay inmigrantes que tienen graves denuncias penales en sus países. ¿Cuál es el problema? Ahora, legislador Fuchsi, bueno, primero yo trabajé en ese programa en el gobierno de Cristina y efectivamente lo que yo quiero decir es lo siguiente: lo que provoca las migraciones no es el crimen.
Lo que provoca las migraciones es el capital transnacional, son las guerras, es la miseria. Cuando en la Argentina hubo una dictadura, 300 o 400 o 500.000 argentinos se distribuyeron por el mundo. En el contexto de eso, el crimen organizado normalmente opera cuando existen estos procesos, pero lo que se está alertando hoy, y el debate que Trump le plantea a Merkel, un poquito complicado, porque si vas a comenzar así a plantearle cómo debe hacer su política Alemania en relación a un fenómeno de miles y millones de tipos que están presionando contra las fronteras, buscando un camino para salir de la guerra. Entonces, primera discusión, lo que motiva es la guerra, es la miseria, no es el crimen. Entonces, acá en la Argentina lo que yo veo que a escala, porque sí existen las estadísticas, si hay 6% de inmigrantes y hay 6% de presos de otras nacionalidades, es que las proporciones se cumplen. Y esas cifras son absolutamente comprobables, no es imposible de comprobar, porque la cantidad, como el mismo tema de los menores. Cuando se discute el tema de la baja imputabilidad, hay 70 menores en la Argentina que podrían estar abarcados en esas condiciones. Sin embargo, lo que estamos haciendo es poniéndole aire a la cuestión de que ahí hay un gran volumen de problemas que no existe. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto, hay que encuadrar, no hay que cuesta tanto aceptar cosas básicas como que la guerra y la miseria es lo que mueve las perdón, migraciones. discúlpeme. Primera cuestión, como que el respeto a la ley es válido en cualquier país del mundo. ¿Y por qué no puede ser válido en la Argentina? Acá no es un tema de inmigrantes, no inmigrantes, es un tema de respetar la ley. A mí me parece perfecto que los inmigrantes vengan, sean controlados en frontera como corresponde e ingresen la gente de buena fe. Porque además, sino que me nombren en un país de primer mundo donde vos puedas entrar a hacer cualquier cosa. Coincido lo que decíamos, lo que decía recién Carolina, y Carolina, repito, Carolina es de otro país, ella es chilena y ha trabajado en varios países de Latinoamérica y en América del Norte también. Uno va a cualquier país como argentino y tiene que adaptarse a las reglas de cualquier país. Y mucho más se va a trabajar, mucho más, con permisos. Digamos, ¿cuál es el problema? Pero aparte, digamos, que se blanquean algunas cuestiones. También me parece que ayuda mucho más al inmigrante. Para mí que se depure, es decir, que, por ejemplo, se focalicen los colombianos. Es horrible para los colombianos que los traten a todos. Es horrible. Bueno, pero la Argentina es un país de puertas abiertas. La Argentina es un país de puertas abiertas. Chicos, mirá, yo me acuerdo hace 2 años atrás o 2 años y medio, cuando una abuelita ahorró toda su vida para poder viajar a España. Quedó retenida en Barajas. Quedó retenida en Barajas porque no tenía la carta confeccionada de la manera adecuada de invitación. Ahora, Argentina, usted hablaba de los... Usted, Fuchs, hablaba de las estadísticas. La Argentina es un país de puertas abiertas. Miren, los datos de migraciones de 2016 dice que el país, por supuesto, y por algo 2016 ha sido Argentina el país que más radicaciones generó en América del Sur. El que le sigue está por 50% abajo. Se dieron 28.000 turnos a migrantes para que regularicen su situación. De modo que la Argentina es el país elegido por todos los compatriotas latinoamericanos para venir. El punto es que si nosotros no podemos hacer respetar las leyes, ni siquiera para los propios argentinos, el caso 11 fue emblemático la semana pasada, bueno, difícil hacerlo para quienes vienen de otros países. De todos modos, me parece que acá el foco es el narcotráfico y el delito. Yo no entiendo por qué, y acá está el titular del RENAPER, si no hay un pedido de captura internacional por parte de Interpol, las personas con antecedentes entran en la Argentina sin que nadie lo advierta. Esto es peligroso y así ha pasado con los narcotraficantes que se instalaron en la Argentina. ¿A qué se debe esto? Un tipo que roba una cartera, enseguida lo van a mandar seguramente a su país. Ahora, los narcos están acá y trabajan desde hace muchos años y muy bien, ¿no? A buena hora que se da el debate. Justamente, este gobierno, con 1 año de gestión, lo que hizo fue detectar las falencias que tenemos a lo largo de toda nuestra frontera, con casi más de 10.000 kilómetros terrestres. El desafío que tenemos por delante es ver si es necesario modificar la ley. La discusión se dará en el Congreso. Por lo pronto, aplicarla. ¿Qué convenios tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos? Hablaba de Colombia, Santiago. ¿Tenemos algún convenio de intercambio de información? Yo recién comentaba, se hacía muy difícil poder avanzar. Ejemplo, los controles integrados, que eso tiene que ver hasta con la facilidad y la comodidad para los ciudadanos argentinos a la hora de pasar a otro país. Los países vecinos nos planteaban cómo nosotros podemos tener en vigencia un DNI libreta verde. Esto, a partir del año pasado, ya no es más así. Desde lo más básico, como lo que les estoy mencionando, hasta cuestiones que tienen que ver con la ciencia y tecnología. Nosotros hoy los pasos fronterizos, insisto, tema específico de migraciones, pero no hace falta que se los cuente. Seguramente les ha tocado poder
pasar por algunos de ellos donde están en situación calamitosa. Desde infraestructura. No. Hace poco estuvimos en Migraciones con Horacio García, donde estuvo presentando unos módulos móviles que son oficinas que van a estar en los pasos fronterizos como para poder mitigar la situación que hoy se vive en los pasos fronterizos, que tiene que ver hasta con la calidad de trabajo de los agentes de Migraciones. Es una cuestión integral, donde la solución no es de repente, porque esto tiene que ver con muchísimos años del antecedente donde se ha liberado prácticamente los pasos fronterizos. Al narcotráfico hay que combatirlo, sean extranjeros, sean argentinos. A la delincuencia hay que combatirla, sean extranjeros, sean argentinos. Digo, eso, estamos discutiendo algo que no tiene sentido. Lo que no tiene que ocurrir, según mi entender, es que esto habilite a, por ejemplo, se ha discutido hace un tiempo, si extranjeros, educación pública sí, educación pública no. Extranjeros, si salud sí, salud no, pública, si trabajo sí, si trabajo no. O que, como pasa en otros países, ya que les gusta tanto comparar con otros países, es que cuando vas a España, si no les gusta tu cara no entras. O para muchos lados tenés que pedir permiso, y si por tu color de piel, o por tus ingresos, o por... Digo, que no se transforme en una cacería de brujas. Tema de antecedentes, perfecto, que si tanto han hecho una gestión un año, que las reglas las pongan, que sea más riguroso entrar al país, los que tienen antecedentes que no pueden entrar. Es cuestión de acomodarse un poco si es que quieren cambiar la forma de que los inmigrantes... delincuentes, no los inmigrantes, después que vengan todos, porque ya lo dijo Santiago, todos somos hijos, nietos, bisnietos. Pero te cuento un dato que dio acá el doctor Claudio Sin. ¿Te acordás cuando vino Claudio Sin? Claudio Sin fue ministro de Educación, ministro de Salud, perdón, del gobierno de Daniel Scioli. Él contó que ya en el gobierno de Scioli, por eso te lo digo, Diego, porque parece sino que es un tema ideológico, si el kirchnerismo sí era de puertas abiertas y este gobierno no. En el gobierno de Scioli, contó Claudio Sin, estaban intentando firmar convenios de reciprocidad con Paraguay, Bolivia, Perú, respecto del tema de la salud, para que los gobiernos, no las personas, los gobiernos se hagan cargo de la situación de salud de los compatriotas que se tienen acá. Eso era cuando funcionaba el Mercosur, las estructuras del Mercosur funcionaban. Y había reuniones de los ministros de salud para discutir. Ahora igual el Mercosur. El Mercosur no está funcionando, es más difícil. Bueno, D'Amico no terminó de responder si había intercambios de información con otros países, que eso sería interesante, ¿no? Porque es importante para la parte de antecedentes. Pero eso es cuando el inmigrante llega a Ezeiza o llega a Retiro y pasa por un control migratorio. Otro problema que hay en Argentina muy grave es que es la falta de controles migratorios, la radicalización de la frontera, los puestos fronterizos que a veces no hay nadie, que tenés un puesto fronterizo en Formosa, en Jujuy, en Salta, en Misiones, y te pasan por al lado y lo ven y no hacen nada. Digo, para ese tipo de problema, ¿hay alguna solución? ¿Está viendo algo? Es que lo que se trata de hacer cada vez que se debate sobre este tema es tratar de asociar los controles con querer perseguir. Y ya esa discusión creo que está saldada. Todos somos hijos y nietos, y para todos aquellos que quieran venir a desarrollarse y progresar a nuestro país, están las puertas abiertas. A veces los controles tienen que ver justamente con poder asistir a las distintas comunidades, colectividades que quieren desarrollarse en nuestro país. Las cuencas de alimento fresco, la verdura que consumimos, nosotros se la debemos a nuestros amigos de la comunidad boliviana en su mayoría. Les puedo asegurar que nos toca muchas veces hacer operativos en forma conjunta con Migraciones y nos encontramos con situaciones que son calamitosas y nos agradecen porque podemos, a partir de esos controles que tienen que ver justamente con ver cuáles son los requerimientos y las necesidades, poder trabajar en forma conjunta con los consulados para poder asistirlos. Vamos al próximo informe que tiene que ver con Aníbal Recargado, volvió y apuntó contra Domínguez. Mira. ¿Cómo lo resuelven ellos? Buscando que los intendentes nos escondan la boleta a nosotros. Ojalá que Aníbal recapacite y se pueda dar cuenta que lo que está diciendo no se compadece con la realidad, es un disparate. Es una deslealtad, es una actitud canallesca a la que quieren llevar los intendentes, que todos se han manifestado en contra. Hubo cosas de las elecciones que no se pudieron explicar. ¿Ganó usted las elecciones? Sí, para nosotros sí. Yo no escuchaba a ese traidor basura de Domínguez. Hay que hacer un frente, inclusive con Cristina, como si esto fuera un gesto, es decir, un alcahuete superlativo que decía patroncita. Aníbal versus Domínguez, una relación incendiaria. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego.
Hay una llama peronista que se prendió en las últimas elecciones provinciales y hoy está más viva que nunca. Ha pasado bastante más que un año y los dos dirigentes kirchneristas siguen jugando con fuego. A esta altura, lo que todos se preguntan en el seno interno del partido es si algún otro K puede sufrir algún daño colateral. ¿Hay peligro de que se queme Cristina? No sería honesto de mi parte decir algo descalificante en contra de Cristina. Sí creo que hay etapas concluidas en la política electoral. ¿Cristina es una? Creo que es lo mejor que le puede pasar, porque lo dijo ella, no lo digo yo. Cristina nos planteó a nosotros que ella no se veía conduciendo el peronismo en una etapa electoral, que ella se veía en una visión más amplia de América Latina. Tuit de Aníbal Fernández. El basura traidor de JD dice que CFK, que jamás perdió una elección, no es opción electoral. Pero este mugre viene de perder las PASO. ¡Burro! Y lo dice a cada momento. Se incluye ella. Cuando lo plantea Cristina es un estadista, cuando uno lo plantea es un traidor. Y lo que Cristina quiere hacer, qué sé yo que quiere hacer ella. La última vez nosotros nos dijo que no quería ser candidata. Infobae. Julián Domínguez y Miguel Ángel Pichetto coincidieron en que Cristina Kirchner es una etapa concluida en la política electoral argentina. Lo que nos faltaba. El movimiento que creó Juan Perón define dirigentes por antojo de dos personas. ¡Ja! Déjense de romper las bolas y compitan. Si soy yo el que arma las listas, con absoluta libertad, Cristina es candidata, olvídate. No tenga ninguna duda porque gana en cualquier escenario. Ahora, si yo le pregunto hoy a Cristina si ella va a ser candidata, es que no. ¿Qué es eso que quiere hacer ella? Si quiere ser algo, ¿qué le va a decir? Por el pasado entonces, duro cruce, se la tienen jurada. Sí. Ambos. Bueno, Julián Domínguez sigue sosteniendo, y lo ha dicho en su momento, que él había ganado la interna y que claramente ahí hubo una mano oscuro. Ahora, yo no entiendo la manera que tiene de hacer política, si es que todavía tiene intenciones de hacer política, Aníbal Fernández, después de la durísima derrota electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires, cuya responsabilidad es de él. Basura, traidor, mugre, burro, algunas de las palabras que escuché en el informe. Yo creo que con ese modo de hacer política, y esa es la respuesta de la gente en las urnas, ¿no? Eso es a lo que la gente no quiere volver, me parece. Pablo. No, llama la atención, Aníbal siempre fue como un deslenguado, para decirlo así de manera elegante. Yo lo que creo que el peronismo es un partido absolutamente vertical y hasta ahora ha tratado de ruir el tema, ¿no? Han perdido y hasta ahora no han hablado realmente. Podría ser el comienzo de una implosión casi necesaria. De esa demolición quizás pueda surgir algo. Mientras sigan como diciendo acá no pasó nada, Cristina eterna, todo lo que vienen diciendo, van a seguir perdiendo. Hacemos un breve corte y ya volvemos, por supuesto, en esta noche intratable. Que sigamos acampando sin hacer levantar la mano. Milagro Sala quiere seguir gobernando Jujuy y no lo va a hacer. Perros buscaban rastros de dinero en la casa de Milagro Sala. Para mí es una persecución desde 8 años que vengo sufriendo. Milagro Sala, la detención que divide al país. Hace un año atrás, la líder de la Tupac Amaru era detenida durante una protesta. Una vez encarcelada, la dirigente social fue sumando nuevas causas que tenía en su contra y que complicaron su liberación. Sin embargo, el hecho de no tener una condena firme puso en tela de juicio la restricción de su libertad. Fuertes reclamos y movilizaciones que incluyeron el corte del puente Pueyrredón en el día de hoy. Se recalienta el conflicto. Tuit de Cristina Kirchner. Hoy se cumple un año de la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala, presa política. Se trata de una resolución judicial en la que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros obviamente que hemos presentado una denuncia, 2, 3. La detención arbitraria de Milagro que se cumple hoy está relacionada con las causas que inició Gerardo Morales. Milagro no debe estar detenido, porque esa detención es arbitraria. Esto es para un juicio político para el gobernador. Una dirigente que ha mutado de una dirigente de una organización social a conducir una organización que además de social se ha convertido en una mafia. Un año en que hemos bregado desde todos los momentos y circunstancias de conseguir su libertad, incluso en esta demanda internacional de que debe ser liberada. El empecinamiento, la ilicitud continúa, sigue presa en total contradicción con otros casos. El grupo de expertos estaba pidiendo venir a Argentina desde el año 2013.
y nunca había sido invitados. Entonces estamos aprovechando a contestar el requerimiento pendiente en términos generales del grupo de expertos y agregándole a eso el hecho de que el caso de Milagro Sala nos parece realmente amerita que haya un trabajo in situ más intenso. Si no se está garantizando una administración de justicia, un poder judicial mínimamente independiente, bueno, entonces lo que corresponde es la intervención federal. Con Milagro Sala tras las rejas, durante todo este año el debate fue creciendo hasta partir al país exactamente en dos partes. Los que creen que Milagro Sala debe aguardar su juicio excarcelada y quienes piensan que debe permanecer en prisión. Milagro Sala, la justicia federal también la está juzgando. Por supuesto ha habido muchísimas denuncias y hay muchísimos testigos de las irregularidades que ella se supone ha venido cometiendo y abusando del poder que le había dado el kirchnerismo. Un crimen político, un espantoso crimen político. Yo aceptara que Milagro Sala es una perseguida política, pasado mañana acepto que Cristina Kirchner sea una perseguida política. Sin ninguna duda, Milagro Salas es la primera presa política en la era del gobierno de Mauricio Macri. Milagro Sala ejercía el gobierno de Jujuy. Milagro Sala dirigía todos los ministerios de la provincia, incluida la policía. Hoy estamos en el listado de países que tienen detenciones ilegales en su seno. Bueno, como siempre, intratables obviamente todas las voces de un caso que tiene en vilo a un país. Un año se cumplió de Milagro Sala presa. Pablo. Bueno, una decisión del Tribunal Provincial de Jujuy que no fue nombrado los miembros por el actual gobernador Morales, ¿no? Es decir, hubo mucha desprolijidad al principio, eso está muy claro, con el tema de la CAMPE, pero después hubo denuncias muy graves, ¿no? Como es extorsión, fraude al Estado, asociación ilícita, hechos de violencia. A mí me llama la atención, digo, que los organismos internacionales estén preocupados, me parece bien. Ahora, la insistencia que hay, cuando en el mundo hay tantos, ¿no? Por ejemplo, Cuba, hay más presos políticos que nunca. Ahora Raúl Castro, sin Fidel Castro, hay más presos que nunca. Y la cantidad de denuncias y de frecuencia demuestra que hay un lobby hecho por Milagro Sala, ¿no? Entonces, creo que ahí, ¿qué es lo que, por ejemplo, Zaffaroni está diciendo de una intervención federal? Es gravísimo. Es decir, quiere que se meta al Poder Ejecutivo, no ya provincial, sino al Poder Ejecutivo nacional, ¿no? Acá hay conflicto de poderes y, bueno, en algún momento se resolverá, pero hay una presión, una pulseada, y del otro lado, hoy lo ves, en lo que fue la conferencia de prensa, era el kirchnerismo en pleno, a favor de la liberación de Milagro Sala. ¿Eduardo es una presa política? Yo creo que es una presa política y quiero reflexionar junto a Pablo Sirven porque no lo reconozco un periodista serio y me parece muy sesgado lo que ha dicho, porque la misma Comisión de Naciones Unidas que estableció que López, el venezolano, era un preso político, es la misma comisión, los mismos actores los que dijeron lo mismo de Milagro Sala, y no viendo solamente el día 16 de enero del año pasado, el día de su detención. Analizaron todos los expedientes que hasta ese momento existían por el cual Milagro Sala estaba detenida. Nadie pide, ningún organismo internacional pide, ni Amnesty International, ni Naciones Unidas, ni la OEA piden que no sea juzgada Milagro Sala. Lo que dicen es que debe estar en libertad. Eso es lo que dicen, no dicen otra cosa. Entonces, ¿por qué Horacio Rodríguez Larreta el viernes, cuando sale lo de Arribas, dice toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Y no cuaja lo mismo para una morocha de ascendencia indígena. ¿Cuál es? Entonces, no sé quién habla. Sí. Todos nosotros. No, me parece que está haciendo una comparación que no corresponde. Bueno, okay. Lo de arriba realmente lo que tendría que hacer es decir, es cierto que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario, pero cuando una persona está en una situación de poder, como es de arriba, en ese lugar, tiene que correrse al costado y esperar que la justicia actúe. Nadie tiene que ir preso porque sí. En el caso de Milagro Sala es otra historia, porque lo que se discute, yo no sé, no tengo los elementos personales para poder y conocimiento para saber si es cierto o no lo que dice la justicia, pero sí existe la presunción de que ella puede influir
si está suelta sobre... Y bueno, y nosotros hemos visto acá en Intratables a varios testigos que hablan de las presiones que sufrieron con ella presa, por lo tanto, ella puede influir sobre el juicio. Entró el ruido ese y yo no terminé, porque casualmente lo que... Yo lo hice para que vos pares y sigas. Gabriel. Hubo dos testigos que eran de cargo en el juicio que le hicieron por supuestamente los huevos a Arellano. Uno de ellos era Arellano, que terminó siendo empleado del gobierno. Pero el otro, que casualmente está bastante oculto, al menos en la comunicación, no porque él se haya ocultado, es un hombre muy honorable que se llama Leandro Despuy, que fue presidente de la Auditoría General de la Nación, que fue quien estaba con Morales en el momento de los huevos, porque lo había invitado Morales a ese evento, y que dijo públicamente, lo dijo en la audiencia que declaró en el juicio, que nunca le nombraron a Milagro Sala, que nadie le habló en ese momento de la Tupac y que se negó a presentar la demanda penal en aquel momento. Y es más, dijo, yo la audité desde la Auditoría General de la Nación a Milagro Sala, lo dijo en la audiencia, y el dictamen fue en el año 2009 y no pude acreditar. Estamos desviando algo. Eso no está en discusión. Chicos, estoy mostrando cosas concretas. Pero Eduardo, eso no es lo que está en discusión. No, subjetivo lo de usted, porque acá hay 10 causas, no hay una por un huevazo al gobernador. Que para mí, con todo respeto al gobernador, es la causa menor. Tenemos 10 causas. Está discutiendo si hay condena. Bueno, pero Gabriel, con todo respeto, algunos... Usted lo dice, pero otros no lo dicen. Otros no ven que hay 10 causas, como aquí enumeraba Pablo: administración fraudulenta, faltan 800 millones, extorsión, evasión. ¿Cómo vamos a comparar a Milagro Sala con López? ¿Están en un mismo punto? Señor López, ¿qué delitos cometió en Venezuela? Para que ustedes digan, no, la comparación. Hubo 3 muertos en la acción de López. Hubo 3 muertos en la acción que hizo López. 3 muertos hubo en la acción que hizo López en Venezuela. La comparación tiene que ver con la valoración que se hace del rol a la del organismo comisión. Internacional. Porque a ustedes les conviene. Dos comentarios. No es la misma valoración. Hay un desconocimiento sobre lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es un organismo loable. Eso es una farsa total. Eso, Almagro, hoy alguien decía Almagro, que es un tipo que está siendo presionado por el kirchnerismo. Almagro es un tipo que se peleó con el chavismo, que nada tiene que ver con el kirchnerismo. Que como político uruguayo, además, quiero decir, parte del Frente Amplio no es un amante del kirchnerismo tampoco, porque todos hemos sabido... Pero vayamos acá, vayamos a Milagro Sala. 10 causas. ¿Qué tienen que esperar para reconocer? Paulo, ¿por qué no respetas a los organismo internacional? No es un organismo internacional que esté siendo lobeado. Es absurdo eso. Bueno, pero Gabriel, perdón, usted admite que tiene que después ser condenada. Por favor. Bueno, yo creo en primer lugar que la decisión sobre la prisión preventiva fue producto del bloqueo de la Casa de Gobierno de Jujuy y el desconocimiento de autoridades legítimas elegidas por el pueblo subjujeño. Luego, o sea, eso es sedición, sin lugar a dudas. Es una contravención, doctor. Luego, por favor. Ocupar espacio público ¿Me deja terminar? Por favor, no era ocupar espacio público, era bloquear durante días el acceso a la Casa de Gobierno, que estaba absolutamente bloqueada. Son dos cosas distintas. No es solo ocupar el espacio público. Además, el espacio público, ya vimos con los manteros, se puede ocupar de manera legítima y cometer delitos. ¿Y cuál sería la diferencia en este caso? Que no podían asumir de gobierno, sino que podían entrar a la Casa de Gobierno. Por favor. Exactamente, es así. ¿Me le parece poco? Luego, que no lo deja entrar al gobernador a gobernar. Pero eso es edición. Acá y en la China. Y que además se arenga a toda una cantidad de gente para que haga lo mismo. Se arenga a una cantidad de gente para que haga exactamente lo mismo. O sea que no era exclusivamente. Se pone como líder a la cabeza de actos sediciosos, es decir, de desconocimiento de una autoridad legítimamente constituida. Igual volvemos a lo que comenzamos discutiendo hoy con el primer informe. El origen, nadie discute que el origen de Milagro Sala. De hecho, Félix Díaz también tiene un origen. Y el perro Santillán también. Y el perro, nadie está discutiendo eso. Nadie está discutiendo eso. Me parece que es mucho más profundo. Yo creo también que debería esperar su fallo en libertad, pero la justicia dice otra cosa. Pero de todas maneras, el dictado de la coincido con Pablo. No debíamos de las causas de la prisión preventiva se hizo conforme al Código de Procedimiento Penal de Jujuy. ¿Debido a qué, doctor? Bueno, el Código de Procedimientos es que precisamente es el que
establece los requisitos. Que el juez debe haber claramente visto que había peligro de fuga o de algún modo un tipo de vinculación o de influencia sobre el modo como se debía llevar a cabo el proceso. Yo no lo puedo decir porque no estoy en el expediente. Y la gente tiene ahora, miedo. esto va a ser revisado luego. Yo estuve en esta Navidad en Purmamarca y me fui a Humahuaca con mi familia. Y la verdad es que la gente ahora vive en paz. Pregúntenle a los jujeños, la gente vive en paz. Si Milagros Sala sale, tienen mucho miedo, porque todavía hay muchos, lo que a mí sí me llama la atención, que hay mucha gente que debería estar procesada y no está procesada. Muchos aliados de Milagros Salas, que esos todavía están rondando por ahí. Entonces también espero que esos también caigan. Sí, Branco. Creo que, no sé, lo hemos explicado muchas veces. Es fácil de entender, el que no entiende es porque no quiere, porque intencionalmente pretende otra cosa. Nadie está diciendo que Milagros Sala es inocente, que se tiene que investigar. De eso se tiene que encargar la justicia. Lo que estamos hablando es que tiene que esperar ese momento en libertad. Lo de fuga es imposible, ya todo el mundo la conoce, es imposible que se fugue. Y lo de entorpecer es una herramienta técnica que utilizan para que siga presa. Ahora, las irregularidades que se han dado en todo este tiempo y permiten que organismos internacionales se metan. Por ejemplo, entre tantas cosas que hablaba recién Sirven de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. ¿No le parece raro? Eran 5, pasaron a ser 9 entre gallos y medianoche a las 4 de la mañana. Los anteriores respondían a Fellner. Bueno, estos responden a Morales, Pablo Vaca, Beatriz Elizabeth Altamirano, 2 diputados provinciales del UCR que renuncian mágicamente a la banca para asumir este Superior Tribunal de Justicia. ¿Y hay que hacer voltear el tribunal? No, pero digo, ¿no les da bronca que haya injusticia en la justicia? ¿No les da bronca que mientras se espera esto un año presa? Lo que está esperando, lo que está pidiendo es eso, que esté en libertad, mientras tal vez sea culpable. De todos modos, fue juzgada por la primera instancia. Hasta ahora estuvo en primera instancia el expediente. Independientemente de que puedo estar de acuerdo con lo que dice sobre la conformación del Superior Tribunal de Justicia, hasta ahora es primera instancia y es juez designado por el gobierno anterior. Estoy diciendo vamos que está sucediendo en Jujuy. No, pero hay represión, hay miedo. No sé, la señora que dice, la gente tiene miedo. Hay una policía que está en las manos de Morales, que está realmente, que trata de aleccionar a los movimientos sociales, que no permite la protesta. Vos estás soñando, Vos fuiste a Jujuy. A ver, diputada, sí. Vos fuiste a Jujuy. No fui a Humahuaca a pasear, de turismo no fui. Sí, fui muchas veces a Jujuy, no fui este año. ¿Fuiste a hablar con la gente? Un montón de compañeros, sí, cuando fuiste a hablar con la gente. Yo me fui a hablar con la gente, estuviste viendo, y la gente ahora te dice eso. Ahora hay paz. De turismo. ¿Dónde fue? ¿Purmamarca? ¿Dónde dijo que fue? Es lindo pasar Navidad fue a cenar con un vino en medio. Habla a los barrios donde estuvo trabajando. No, es uno de los lugares más lindos para pasar Navidad. Yo fui a Jujuy y hablé. Fui a hablar con la gente, con respeto, fui de la capital. No, vaya a los barrios donde estuvo Milagros Sala. Fui exactamente, por eso también digo que voy. Y la gente tiene miedo porque hasta el día de hoy es lo que uno trata de arreglar ahora. Ellos tienen sus casas, pero nunca les dieron las escrituras. Entonces con eso ellos los tenían bajo la manta del poder. Y eso no es bueno, porque la gente por eso tiene miedo. Yo estoy segura que van a empezar a hablar mucho más. Porque como bien decíamos, el origen de Milagros Sala puede haber sido noble, pero las herramientas que ella usó después y crear un Estado dentro de un Estado, personas que fueron presionadas para que hablen hasta con falso testimonio, ¿no? Hubo casos, el gobierno Morales presionaba para que testifiquen en contra de Milagros. Para dentro de unos meses está planeado de Morales. Va a venir la comisión a ver la situación in situ. Y la realidad es que en este momento, hoy se vio una nota de Berbisky, el que trabajó para la aeronáutica en la época de los milicos, haciendo lobby y diciendo de todo de los testigos que vimos acá en Intratable para tratar de frenar esa situación. Desacreditarlos. Justamente cuando si viene la gente de la comisión y ve que efectivamente hubo gente muy presionada por la persona que hoy está presa, entonces a lo mejor la posición del juez es correcta. Y eso es lo que se ve a Berbisky hoy, laburando como loco, deslomando en esa nota, intentando desprestigiar a los testigos que estuvieron acá, que los vimos, que estuvieron en el Congreso, contando cómo fueron presionando. 2 mujeres que estaban hechas pelota por la forma en que fueron presionadas. Y no son las únicas. Lo vimos al perro Santillán hablar de lo mismo. Nacho, dos comentarios. Sí, buenas noches, Santi. Yo lo que veo acá que todo el tiempo se debate. Milagros presa sí, Milagro presa, Sala presa no. Lo que yo planteo es, no se puede pedirle al presidente Macri que interceda, porque si no estamos pidiendo que se intrometa en un poder que le es ajeno. El presidente tiene que dejar que la justicia avance. Esto le beneficie o no le beneficia a Milagros Sala, lo tiene que dejar, porque si no, volvemos a lo mismo. Hasta diciembre del año 2015 planteamos un poder ejecutivo intercediendo con el poder judicial, entrometiéndose en las cuestiones judiciales y se criticaba eso. Ahora estamos criticando por qué Macri
interviene en el Poder Judicial. Me parece que tenemos que abocarnos simplemente al Poder Judicial y a lo que está en la causa, que realmente mucho no tenemos idea. Macri, en una entrevista con Luis Majul, en una entrevista con Luis Majul, Macri dijo: una mayoría de argentinos creemos que Milagros Salas hizo cosas como para que esté presa. Pero es una Así que eso política. Eso recordalo, porque se metió él solo en el tema. Eso es una se metió él solo. Entonces no digas que le pidas a Macri, porque él se metió ante una pregunta. No, pero es una opinión. Que la OEA le pide a Macri que yo el problema, ¿sabes cuál es, Santiago? ¿A dónde se quiere llegar en la Argentina? ¿Queremos llegar a un punto de concordia o queremos meterle leña al fuego? Porque la verdad, yo te digo, si quieren meter preso, métanlo a Vudú, que tiene en todo caso muchísimas más evidencias. Y lo de Milagros Salas, en Jujuy, el gobierno de Morales no ha hecho en este año nada por regularizar las viviendas que dicen que estaban irregulares. ¿Pero qué tiene que ver, No, tengo una pregunta. Si vos elegir un preso, un delincuente. Milagros Salas es un peligro, porque va a generar disturbios. ¿Qué haces vos? Generás condiciones sociales para que Milagros Salas no pueda te hago una pregunta. Entonces yo te digo, construir el enemigo político hace muchos años hay que tratar de distender. Y para tratar de distender, querido Paulo, hay que aplicar la justicia y los ladrones a la cárcel. Lo primero que hay que hacer es dejar hablar a los demás. Pero deja que juzguen, no vos. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de encontrar que si este es momento para que ella prosiga el juicio o los juicios. Si le damos vacaciones. La libertad no es vacaciones. Descanso. Pero escúchame, hay infinidad de... Pero no digan ridiculeces, por favor. Ustedes son periodistas. Pero ¿cómo van a decir? Pero Pablo, Eduardo, ¿por qué tenés que decir que tiene que estar presa? Vos sos jurista para decir tiene que estar presa. Usted puede leer el expediente. Pero el que yo lo... Perdóname, lo leyeron los organismos internacionales. ¿Pero qué le importa a los organismos internacionales? Porque hay 10 causas. Dejen de defender cosas irregulares. Te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. ¿De qué? ¿De las 10 causas? El Estado de Derecho va a volver, estás equivocado, Pablo. Preguntale al doctor Sapsay, que no piensa como yo, si esas comisiones son posibles de ser incluidas. Estás diciendo lo mismo que decían los militares cuando estas mismas comisiones decían que acá se violaban los derechos humanos. Estás equivocado, la señora tiene 10 causas. No podemos tomar el ejemplo de Eduardo Anguita, que dice, che, ¿por qué no van con Vudú, que es un chorro, y dejamos a la señora libre de vacaciones? No, hay que juzgar a Vudú. Hay que juzgar a la señora también. 10 causas. A ustedes les gusta la corrupción. Perdón, yo creo que a muchos les gusta la corrupción. A mí no me gusta la corrupción, Pablo. No, a mí no me gusta. Si no les gusta la corrupción, me encantaría, como dice Gabriel o como dice Diego, que la señora podría esperar en libertad su juicio. Pero lo más probable, como tiene 10 causas y muchas irregularidades, que la señora Sala en un futuro, si es condenada, que va a ser, termine presa. Y ustedes no van a admitir que quieren que por favor, 6 años después. Por favor, habla la señora Anguita. Alguien aquí dijo que la Auditoría General de la Nación la había eximido. El señor Leandro Despuy. Alguien no, soy Eduardo El señor Valdés. Leandro Despuy, y manejo el tema, hizo dos informes lapidarios sobre la corrupción de Milagros Sala entre el año 2010 y 2012. Lapidario, Eduardo. Y además sí es influenciable, es totalmente politizada la comisión a tal punto que a Almagro se le cuestiona el abuso que hizo como secretario general de la OEA contra Almagro en una pelea que era absolutamente de tono personal. Entonces, el caso, la señora Milagros Sala puede haber estado mal detenida, pero señores, es una prisión preventiva y ya está siendo jugada. Listo, encaminemos la situación. Que hoy cumple un año. Primera cuestión, hoy cumple un año. Para eso no está esto mismo, hay un peligro serio en la Patagonia Argentina que está pasando y que el kirchnerismo se está haciendo eco y corre riesgo de ocurrir lo mismo que tiene que ver con los mapuches. Vamos a estar hablando de los mapuches en 20 días. El subrayado tuyo de que es influenciable no lo has demostrado, simplemente has dicho sí. ¿Cómo vas a demostrar? En segundo lugar, Almagro es el secretario general de la OEA. La Comisión Interamericana está ahí gracias a la negociación que hizo Cristina Kirchner. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que salvó la vida de muchos políticos en la Argentina, que es una comisión que toma sus datos a través de mecanismos propios, no de cómo se los preparen para que los reciban. No es a través de mecanismos propios para obtener los datos, lo toma a través y por eso juzga lo que está pasando. A través de informes porque que le mandan. hace un año que una dirigente política y social, déjame terminar.
está presa. Y está presa sin que haya ninguna condena que medie para que esté presa. Eso es lo que están diciendo, señores. Cuando la condenen, vean lo que hacen. Pero no hay en este momento ninguna condena para que esté presa. Segunda cuestión con respecto a que hoy el kirchnerismo pidió la libertad de Milagro Sala. Eso no es así. Yo estuve en la conferencia de prensa. Estaba el gobernador Rodríguez A., opositor acérrimo al kirchnerismo, si los hubo. Partidos de izquierda que han militado profusamente durante 12 años para que el kirchnerismo se caiga parados ahí. Dirigentes de la CGT, dirigentes sindicales. Entonces, si vamos a decir cosas que después no pueden ser comprobadas... A ver, hoy la verdad que hoy es un mal día para discutir la situación de Milagro Sala, que es verdaderamente compleja, porque hoy se cumple un año de la detención, de aquella detención que efectivamente fue arbitraria. Entonces hoy es un mal día para discutir. Yo muchas veces aquí enumero la cantidad de causas que tiene Milagro Sala. 3 de ellas tramitan en la justicia federal y una muy grave por tentativa de homicidio, por enfrentamiento de 2 facciones de la Tupac, y siempre cito lo que dice el Perro Santillán, que me parece un dirigente de la provincia que no tiene ninguna vinculación con el poder, sino todo lo contrario, respecto del asesinato de su yerno. Ahora, lo que sí me parece grave a mí, que se vio en el informe, es la reiteración del pedido de intervención federal a la provincia de Jujuy. Es la primera vez desde el año 1983, es decir, desde el retorno de la democracia en la Argentina, que la provincia de Jujuy está gobernada por un gobierno no peronista. Entonces, ahí sí suena a politización, sinceramente, que lo que se esté argumentando detrás del tema de Milagro Sala sea la intervención federal a una provincia solo con esta causal vinculada con la discusión jurídica de Milagro Sala para intervenir en una provincia no gobernada por el peronismo. Vamos al próximo tema, igual toda la fuerza del mundo para los hermanos jujeños, ¿no? Que siempre están tratando... Sí, 2 muertos por el alud, o sea, eso es importante. Vamos al informe que tiene que ver con las declaraciones del señor Estela de Carlotto, mira.